Y para empezar la prédica, retomamos nuevamente lo que Ariel inició el domingo pasado. Empezamos a ver las doctrinas de la gracia. Y estas doctrinas se resumían en la palabra tulip, que significa tulipán, pero estas siglas están en inglés. Hoy yo voy a dar el segundo punto, que es la elección incondicional, y no hace referencia a la U de la segunda palabra, por eso le recalco, esa sigla está en inglés. Pero créame, este es el segundo punto, elección incondicional. Sí, no voy a inventar por ahí, usted dice, ¿y dónde aparece la U en la elección incondicional? Estaba en inglés. ¿Sí? Bueno, para empezar vamos a dar un pequeño resumen de un autor, de lo que él interpreta con lo que vimos el domingo pasado de la depravación total. Y les quiero leer lo que él dice. Nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos es total. Por eso dependemos de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos traiga al Salvador de manera eficaz. Entonces, con esto resumimos un poco lo que vimos el domingo pasado con Ariel, porque si bien los atributos de Dios, que también los vimos, lo podemos estudiar por separado, todos los atributos lo tiene el Señor, pero lo podemos estudiar por separado. Esto es como que está íntimamente conectado y es necesario poder ver todos los puntos, y en cada punto uno se interpone con el otro por la afinidad que tienen entre ellos. Así que vaya acordándose cada uno de los puntos para poder conectarlos todos y ver cómo cobra valor cuando terminemos los 5 puntos. ¿Sí? Entonces, como dije, punto número 2, la elección incondicional. Y para empezar vamos a leer Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 33. Este va a ser nuestro versículo con el que nos vamos a guiar en toda la prédica, y vamos a ir viendo otros versículos. Muy bien, dice 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta acá, ese pedacito, miles y miles de cristianos lo usan solamente hasta ahí. Lo toman y dicen, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y hacen una torta de felicidad con este versículo y quieren bendiciones y quieren que todo le vaya bien. Pero tenemos que leerlo completo y entender qué verdaderamente significa. Sigue, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra es fundamental hoy, presta atención. Dice 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Otra palabra importante, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es otro versículo que le gusta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y acá encontramos dos palabras de las cuales a muchos hermanos le molestan. Llamó, predestinó. Entonces, para entender este tema, vamos a tomar dos perspectivas. Vamos a llamarla una perspectiva reformada y a la otra perspectiva arminiana. Solo para darle nombre,
y para entender lo que vamos a explicar hoy. Entonces, ¿qué dice la perspectiva arminiana? Es lo que la mayoría de las iglesias conoce, defiende y le gusta encontrar en la Biblia, por más que no sea tan bíblico. ¿Y qué dice esta perspectiva? Que la elección de Dios hacia sus hijos empieza en ellos. Ellos son quienes dan el primer paso de fe para que el Señor los escoja para ser sus hijos. Entonces, obviamente, vemos que primeramente es nuestra responsabilidad, según esta perspectiva, ir a Dios para que Él vea que somos buenitos, que lo andamos buscando y nos diga, vení, ya te vi que me estás buscando, entra a mi reino. Y vemos también que en esta perspectiva podemos hablar de un Dios bueno. No sé si usted escuchó esa frase, mi Dios no es así, mi Dios es un Dios de amor. Bueno, aquí están los hermanos que defienden lo que ellos quieren creer y de que ellos cuando quieran buscar al Señor lo van a hacer y cuando lo encuentran lo encasillan al Señor como a ellos les parece y les resulta que es el Señor. También esto habla de que Dios ama a toda la humanidad, pero a ninguno en especial. Dios murió para todos, entonces está abierta la puerta, al que quiera buscarme me va a encontrar. Y esa es la primera perspectiva. Usted a lo último concluirá qué perspectiva le parece la correcta. Eso lo dejamos a su criterio. Pero ahora vamos a hablar de la otra perspectiva. Perspectiva reformada, que es la que en esta iglesia se defiende. Y eso es lo que queremos en esta noche mostrarle a usted por qué y de dónde sacamos que esto es lo correcto para nosotros. Entonces, vamos a empezar con un versículo, Efesios 5, del 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Está en orden, Sarita, vos metele nomás, si yo me equivoco. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, nuevamente, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En este versículo volvemos a encontrar escogió y predestinó. Entonces, ¿qué significa esto? Sí, el Señor desde antes de la fundación del mundo ya lo había elegido. Eso dice este versículo. Predestinar significa que aún antes que seas creado ya tenías un destino a cumplir conforme a el puro afecto de su voluntad. Y ahora, ¿qué significa el puro afecto de su voluntad? Y como dice Ariel, porque a él se le cantó. Pero que lleve esta palabra puro antes de su voluntad, significa que esta voluntad no es condicionada por nada. Es una voluntad que está limpia de todo factor que lo lleve a tomar una decisión. Estamos acostumbrados nosotros con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, que cuando nos regalan algo es como que ahora te quiero más. Me conviene tu amistad, así que te amo más. Y mi esposa, si me cocina rico, ay, hoy sos la mejor esposa. Y cuando no, no estás cumpliendo con tu papel. Entonces el Señor no toma en cuenta nada de esto. Él nos elige antes
de que el mundo se haya creado. Él lo predestina a cada uno de nosotros antes de que siquiera usted haya nacido. Entonces empezamos a ver como que una disociación entre la perspectiva arminiana y la reformada que no cuadra. Porque si el Señor nos elige incondicionalmente, nos damos cuenta de que nada de lo que nosotros podemos hacer va a influir en esa elección que Él tuvo. No habíamos sido creados. ¿Cómo vamos a ser partícipe de eso? Seguimos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, entendemos que nada de lo que podamos hacer va a modificar la elección del Señor, ni va a decir por qué yo fui elegido. Y vemos acá, y esto puede ser un motivo de pelea con el otro punto de vista, porque habla de la presciencia de Dios. Esto quiere decir que Dios lo sabe todo. Dios tiene conocimiento de todos. Entonces el Señor sabía que vos te ibas a arrepentir y que vos lo ibas a buscar. Por eso te eligió. Pero no es tan así. El Señor no nos elige porque Él sabía que nosotros íbamos a obedecer. Nosotros obedecimos porque Él nos eligió para que obedezcamos. Lo repito. Nosotros no obedecimos para que el Señor nos elija, sino que nosotros obedecimos porque Él nos eligió y por eso obedecemos. Entonces, para quedar en claro, vimos que la perspectiva arminiana decía que yo elegía y que entonces el Señor usaba mi elección para poder traerme hacia Él. Y estamos viendo en la Biblia, en lo que nosotros defendemos, que el Señor no necesitó nada de vos para hacerlo. Por eso es incondicional, solamente por el puro afecto de su voluntad. Él así lo decidió y así lo hizo. Y ahora usted me pregunta, ¿y cómo eligió? Hizo de Tin Marín, vos tenés pelo rubio, vos. No, tampoco fue algo arbitrario, sino que el Señor nos eligió para hacer su voluntad. Toda la historia del pueblo de Israel, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, vemos a personas que son elegidas para continuar con la voluntad y la obra del Señor en toda la historia de la humanidad. Entonces, la elección incondicional de Dios siempre tiene como premisa su voluntad. Solo porque Él sabía que así van a ocurrir las cosas, Él nos eligió a cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que Él nos obliga y nos maneja como marionetas para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Todo después de su elección corre por nuestra decisión, una vez que hayamos sido llamados por Él. ¿Sí? Entonces, seguimos viendo. Y a lo mejor con estos dos versículos alguien podría decir, bueno, no me quedó muy en claro esto que defendemos, o se podría llegar a discutir, podríamos entender otra cosa. Así que me tomé el atrevimiento de escoger versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para demostrarles que en toda la Biblia se habla de esto. No es algo nuevo que se inventó ahora y no es algo nuevo que la gente se le ocurrió empezar a decir y enseñar, que son 5 puntos y el segundo es la elección incondicional. Todo lo que hablamos de estos 5 puntos, si bien es
una creación de ser humano, está basado en la Biblia. Está explicando lo que el Señor hizo y lo que Él dice en su palabra. Entonces, Éxodo 33, 19. Dice, y le respondió, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Presta atención, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. No hay duda que el Señor se está refiriendo a que Él hace lo que Él quiere. Para eso es todopoderoso, para eso lo sabe todo y para eso Él es Dios. Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Mi hermano, si usted fue elegido por el Señor, usted era el más insignificante. Usted no tenía ningún mal. Es más, usted era todo lo que Dios odiaba, pecador. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sacó del pecado. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, si bien antes de ir a la iglesia era bastante rebelde, vamos a ponerlo como rebelde, tenía un cachito de lo que yo podría llamar justicia, una moral de justicia tremenda tenía yo, que si algo me parecía injusto y debíamos terminar a los golpes, lo hacía para defender la justicia. Así que cuando yo llego a la iglesia y siento que el Señor me llama, yo digo, debe ser porque Él vio que yo era justo. El Señor vio mi parte buena y me llamó. Y no, mi hermano, créame que no era justo, solo el Señor es justo. Así que lo que usted crea que usted tiene bueno, no fue el motivo para que el Señor lo llame. Y la Biblia dice que no hay ni siquiera uno bueno ni justo. Todos somos pecadores. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjense, una vez más recalca que el Señor, aún antes que estemos en la panza de nuestras madres, Él nos conoció. Y acá debemos explicar de vuelta, conocí no significa que el Señor, como explicábamos hoy, porque es uno de los versículos que se toma la gente de la otra perspectiva para decir, el Señor me conocía, Él sabía que yo iba a hacer lo bueno, Él sabía que yo me iba a acercar a Él, Él sabía que yo iba a creer, entonces me eligió. No, conocí habla de que si bien el Señor conoce a todas las naciones del mundo, a todas las personas del mundo, sabe los pelos que tenemos cada uno de nosotros, acá habla de que Él sabía las cosas que iban a suceder. Él sabía de antemano todo lo que Él debía hacer y cómo lo iba a hacer, y en esa historia nos cruzamos nosotros que ya habíamos sido elegidos. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjense que no dice que todos estaban ordenados, por eso creyeron, sino que creyeron porque ya estaban.
ordenados. O sea que Dios ya lo había escogido. Ellos ya eran predestinados, por eso creyeron. No contrario. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Fíjense, estas son palabras de Jesús. Y le está diciendo a gente que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, del Señor. Y él les dijo, no, porque al que yo llame, ese es mi siervo. Y acá le está diciendo, vosotros no creéis. Por más que ustedes crean que sí, por más que ustedes tengan una religión de nacimiento y sean todo lo bueno que ustedes creen ser, ustedes no creen porque yo no los escogí. Lucas 10:21-22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Fíjense una vez más, el Señor se revela a quien Él quiere. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa fue su voluntad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para ejemplificar este versículo, vemos que es un circuito cerrado, podríamos decir. Jesús conoce al Padre, el Padre conoce a Jesús, nadie más, a menos que ellos se lo revelen. Es como que estemos adentro de esta iglesia, la puerta cerrada, y si nosotros no abramos la puerta para que entre otro más porque queremos, no va a entrar. No tiene forma de entrar sin que nosotros que estamos adentro le abramos la puerta para que entre. Y eso es lo que hace el Señor, eso es lo que dice. Yo abro la puerta a quien yo predestiné y sé que son mis hijos. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en todos estos versículos hay muchos más, créanme, pero simplemente en estos versículos que vimos no queda duda de que fue el Señor que nos escogió, que nos predestinó para que hoy seamos sus hijos. No porque yo haya hecho algo bueno, no porque yo sea bueno o yo sea importante, sino porque simplemente fue su voluntad que así fuese. Y nada interfirió en esa voluntad para que Él elija que sea así. Simplemente Él lo quiso así porque Él quería llevar a cabo su voluntad de esa forma. Entonces, después de ver estas dos perspectivas, ver cómo la Biblia en cada uno de estos versículos avalan nuestra forma de pensar, yo sinceramente no entiendo qué leen estas otras personas para entender que ellos fueron mejor que nosotros y que ellos eligieron al Señor. O sinceramente no leen la Biblia. Si está tan claro. Y ahora, usted puede pensar, bueno, ellos están equivocados, nosotros somos lo correcto, entonces yo soy mejor que ellos, porque yo soy elegido. Y no. Si usted acaba de entender cada uno de estos versículos, usted se puede dar cuenta que usted no tenía nada bueno. Es más, el Señor lo eligió a usted porque Él sabía que usted nunca lo iba a elegir. Nadie, por más bueno que sea, busca al Señor. Porque está preso en sus delitos y pecados, y como nos decía Ariel, estamos muertos antes de que el Señor haga una obra y nos devuelva la vida para que podamos creer. Entonces esto apunta hacia la humildad, no al orgullo. Yo no hice nada bueno, yo no me puedo jactar de nada de lo que haya pasado porque todo lo hizo el Señor.
Yo simplemente parece que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, y el Señor así lo dispuso. Ahora, también podemos ver que esto nos ayuda y nos lleva a la santidad. Porque si vemos que Él simplemente nos eligió, Él no predestinó por nada de lo bueno que hayamos hecho o malo, simplemente porque Él quiso, eso nos lleva a estar tan agradecidos con Él y eso nos lleva a ver que nuestra misión es parecernos al Señor y de ser santo como Él es santo. Entonces, ese agradecimiento, esa emoción de sentir que soy elegido por nada de lo que yo haya hecho, me lleva a querer conquistar el corazón del Señor. Y no porque seamos buenos, sino porque eso me pide la Biblia, de que yo me mantenga sin manchas para cuando el esposo nos venga a buscar. Si bien nunca vamos a dejar de pecar, siempre vamos a seguir pecando, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por agradar. Nuestros hijos, o bueno, sus hijos, muchas veces van a ser rebeldes, pero usted lo va a seguir amando. A lo mejor en algún momento usted vea la libreta y diga, ¿por qué me trajiste malas notas? Pero usted lo va a seguir amando. A lo mejor con la esposa uno tenga malos días de pelea y lleve a menguar el amor. Pero esto nos hace ver cómo el Señor nos ama como sus hijos. Después podemos entender que esta perspectiva nos hace estar seguros de que somos salvos. A diferencia de la otra perspectiva, nosotros elegíamos al Señor, Él nos daba la fe, entonces ahora creíamos en el Señor, pero también podíamos dejar de buscar al Señor. Así que acá podemos ver que la seguridad de la salvación no se pierde, porque si Él nos eligió antes de que hiciéramos lo bueno o lo malo, por más que hagamos lo bueno o lo malo, igual vamos a seguir siendo sus elegidos, sus escogidos, su pueblo que va a recibir la salvación por medio de Jesucristo, porque Él nos eligió, Él nos dio la fe y Él va a cumplir su voluntad. Entonces esto le da la seguridad para usted creer que si fue escogido por el Señor, pase lo que pase, usted va a ser salvo. También podemos entender esta perspectiva de la manera de alentarnos en los momentos de aflicción. De pensar que cuando estamos pasando mal, porque la Biblia dice que la vamos a pasar mal y cada día tiene su propio problema, nosotros no podemos mantener en saber de que el Señor nos escogió. Y pase lo que pase en esta vida, vamos a ser salvos, vamos a poder glorificarlo por la eternidad, vamos a poder estar a su lado siempre. Entonces esto renueva nuestra fe y vamos a estar gozosos todos los días, pase lo que pase, porque el Señor me escogió. Y quiero terminar con este versículo. Es largo, pero pareciera como que en Romanos Pablo está charlando con un arminiano. Pareciera como que Pablo está exponiendo cada uno de estos puntos y le está retrucando cada una de las cosas que ellos podrían llegar a decirle para que defender su postura. Y dice así, versículo 6, Romanos 8, 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo se está refiriendo a los gentiles. ¿Romanos? 9, perdón. Bien, Pablo se está refiriendo a un pueblo entre gentiles y judíos,
donde ellos empezaron a creer en el Señor, pero había judíos que ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham, entonces nosotros somos sus elegidos. Y él decía, no, no te confundas, no porque seas descendiente vas a ser hijo del Señor. Y esto es lo mismo que decir, yo soy hijo de pastor, soy salvo. No. Mi mamá es cristiana y ora por mí, no sos salvo. Yo vivo con mi familia que va a la iglesia. No, eso no te asegura nada. 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, el Señor escogiendo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y preste mucha atención lo que dice acá, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Claro, lo deja Pablo. 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y cuando yo leía esto me acordaba de una historia. Nuestro referente Spurgeon dice que estaba predicando y toma estos versículos. Y dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Termina la prédica y una señora se acerca y le dice, pastor, dígame, ¿le quedó alguna duda? Le dice, sí, yo no entiendo muy bien este pasaje. Ah, no, yo tampoco, dice. Pero dígame, ¿qué parte usted no entiende? ¿Cómo es eso de que a Esaú aborrecí? Ah, no, dice, eso yo lo entiendo muy bien. Lo que no entiendo cómo es que amó a Jacob. Y esto nos deja una enseñanza de saber que nadie merecíamos esto, porque la justicia de Dios ameritaba de que todos nosotros vayamos a la condenación eterna. Y solo por su gracia, algunos, sus escogidos, nos vamos a salvar de ella. Entonces, la mayoría debía, y todos nosotros debíamos el juicio. No es como muchos piensan de que el Señor es amor y nos va a perdonar a todos y vamos a vivir todos felices en el cielo. Si el Señor fuera justo, no sería así. Y Dios es justo. Sigue, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Fíjense cómo Pablo va narrando y solo va contestando incógnitas que a él le parece que puedan empezar a surgir. Porque uno dice, Jacob amé, a Esaú aborrecí, entonces Dios es injusto, porque lo eligió a él y a mí no. Porque no me elegí a mí y no a él. Y Pablo le dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En pocas palabras, el Señor está diciendo, yo soy Dios. Yo estoy sentado en el trono y yo reino. Así que mi decisión es la que importa. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y las iglesias están acostumbradas a hacer cultos de santidad para ganar el favor del Señor. Vamos a ayunar 40 días para que el Señor nos bendiga. Está bien ayunar.
Pero no es el que quiere ni el que corre, dice. No importa lo que usted haga, el Señor lo eligió. 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea que el Señor también es el que toma la decisión de todos aquellos quienes van a sufrir su ira. Él los creó para eso. Entonces, mi hermano, ¿quién es usted para decirle al Señor que hizo mal su trabajo? Si yo soy creador de un poema y no me gusta, yo lo puedo romper y le puedo asegurar a mi hermano que el poema no me va a decir nada. ¿Por qué lo rompo? ¿Por qué lo hice? Simplemente yo lo hice para hacer algo que yo quería hacer y llevarlo a cabo. Eso está diciendo el Señor. 19. Fíjense, Pablo sigue y dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Una vez más, el Señor eligiendo y haciendo como Él quiere. Una vez más nos vemos humillados ante el Señor porque nada de lo que nosotros hacemos, hagamos o no, va a influir en lo que el Señor ya decidió. Nada de lo que hagamos va a influir en su voluntad. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a influir en lo que Él haya elegido hacer con nosotros. Así sea para honra o para deshonra, el Señor va a llevar a cabo su voluntad. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, y veíamos esto en los atributos del Señor, la ira del Señor, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea que el Señor los creó simplemente para demostrar su poder y para cuando sea su voluntad, ellos iban a ser destruidos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, terminando de ver todos estos versículos, no hay duda de que el Señor es el Rey. No hay duda de que el Señor fue quien nos escogió. No hay duda que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y no podíamos tomar la decisión correcta. Solo nos queda claro que el Señor nos eligió para hacer su voluntad, porque así lo quiso en su voluntad. Porque Él es Dios, porque Él es el que reina, porque Él tiene todo el poder, todo el conocimiento, solo Él es santo y justo. Hoy veíamos que por la pura voluntad del Señor, si algo tenemos puro nosotros, es el pecado. Nada más hay puro en nosotros. Entonces todo lo que venga del Señor es porque Él es el Señor y Él así lo quiso. Entonces creo que queda claro por qué es la elección incondicional. El Señor solamente va a escoger a sus
predestinado. Él los va a llamar a ellos y cuando ellos escuchen su llamada van a ir hacia el Señor. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo sé yo si soy un escogido del Señor? Para ver si, bueno, vengo al Señor o no, sigo pecando. Y no es la pregunta que se tiene que hacer. El Señor no dice que lo va a salvar porque usted sepa que fue predestinado o no. Simplemente usted debe arrepentirse de sus pecados y escuchar la voz de su Señor llamándolo para que usted pueda entrar al gozo de su Señor. Nada más importa. Esto es un conocimiento para usted de que nada de lo que usted haga, crea o deje de hacer va a influenciar en lo que el Señor hizo o no. Simplemente usted debe entender que es un pecador. Usted debe entender que está muerto en sus pecados y en sus delitos y tiene que orar al Señor para que venza su voluntad, para que venza su pecado. Y Él, que es todopoderoso, lo puede hacer. Y Él le puede devolver la vida a usted para que usted empiece a gozar y hacer lo que el Señor quiere. Entonces, una vez hecho esto, usted va a entender que su vida ya no importa. Solamente su vida es para hacer la voluntad de aquel que lo predestinó para hacer su voluntad. Por eso su vida empieza a cobrar esperanza, empieza a tener futuro, empieza a ver, como decía hoy Pelu, que no son mis deseos, son los deseos de mi Señor. Que todo lo que yo quiera en mi carne lo voy a dejar de lado para servirlo. Porque Él no nos promete nada, solamente salvación. Ariel nos decía, no tenemos ni un lugar donde recostar la cabeza, decía el Señor. Entonces no podemos esperar mucho más que Él. Pero el Señor bendice, lo bendice. El Señor prospera, lo va a prosperar. Pero eso no es lo importante. Así que vamos a tomarnos un momento para orar, si se quiere poner de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta noche hemos entendido que simplemente fue tu voluntad la que nos trajo a ese lugar. Simplemente fue tu amor que nos predestinó para recibir gracia de tu parte y no tu ira. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, siendo aborrecibles ante tus ojos, tú nos escogiste igual. Señor, te agradecemos porque nunca hubiera estado en nuestros pensamientos ir a ti. Nunca iba a estar en nuestros deseos servirte. Pero tú lo hiciste, Señor. Tú enviaste a tu Hijo para que muera en la cruz, para que venza la muerte y para que en ese precio tan alto que pagaste puedas reclamar cada uno de los tuyos y puedas suplir tu justicia sobre nuestros pecados, porque su sangre nos cubre y juntamente con Él vamos a recibir la salvación. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, si aún no has escuchado el llamado del Señor, si aún no puedes ver, si aún no puedes entenderlo, que puedas hacer una oración y le digas, Señor, ayúdame.
Señor, vence mi pecado, vence mi voluntad. Derrama tu poder para levantarme de entre los muertos y darme vida eterna. Vida en abundancia que solo tú puedes darme. Señor, ¿qué viste en nosotros? Si ni aun los ángeles tuvieron la oportunidad, pero tú nos diste y tú nos elegiste a nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder santificarnos cada día. Ayúdanos a poder realizar tu voluntad, caminar en santidad, parecernos cada día más a ti, para que puedas ver y para que en lo poco que podamos hacer te demostremos que te amamos, que te agradecemos lo que hiciste por nosotros, que entendemos que no es poca cosa, que un Dios maravilloso, santo, se fijó en nosotros y cambió nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y antes de que pueda irse, reforzar una idea que hablábamos con Jonah, ¿no? Encontrarse con la verdad de Dios es muy fuerte. Y lo que debemos entender es que la mente nuestra no está acostumbrada para entender de que no hay justo ni hay uno, que no había nada bueno, y que recordando que el hombre siempre está huyendo de Dios, fue esa elección de una masa absolutamente, totalmente depravada, decir: Dios, yo voy a elegir igual, voy a elegir. Y recordábamos que dice que los ángeles que pecaron, Dios no salvó a ninguno. Y se recuerden que de los que cayeron, a los ángeles Dios no los perdonó. Él solamente decide elegir y salvar a los hombres. Y de ellos, según su elección, para que permanezca su elección. ¿Por qué? ¿Por qué hace de esta manera Dios? Porque así nadie se puede gloriar. Porque si alguno dice: no, pues yo elegí. Sí, vos elegís al Señor, pero porque Él te eligió antes. Yo elijo al Señor porque Él me eligió. Y eso hace que nos veamos humillados. Y que no me sienta el grosso de la fe. Uy, qué grosso de aquellos que están allá en pecado. Qué pobre gente. No. Si no fuera la gracia de Dios, estaríamos comiendo tierra igual que Él. Amemos al Señor porque nos eligió. Y Él, ¿saben? Yo me imagino, nadie se puede poner en la mente de Dios. Pero Dios pensó esto: voy a hacer un ser semejante a mí. Lo voy a poner y lo voy a coronar sobre todas las cosas creadas. Se va a rebelar en contra mía. Pero voy a salvarlo. Y voy a entregar a mi hijo por él. Y cuando atraviese, cuando forme la imagen de mi hijo en él, voy a traerlo para que disfrute de mi gloria por la eternidad. Ese es Dios. Así ama a Dios. Así ama a Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad. Entregando todo. Por eso ahora entendemos el versículo tan famoso que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y Juan repite, dice: y no me elegiste, no me eligieron ustedes a mí. Esa es la condición del hombre, tenemos que recordar eso. El hombre nunca elige a Dios.
solamente lo hace después de que Dios ya lo eligió. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho.